Las posibilidades de sobrevivir a un ataque nuclear depende directamente de la cantidad de minutos que tarde un misil en alcanzar el blanco enemigo. Un misil balístico intercontinental necesita entre 20 y 30 minutos de tiempo para alcanzar su objetivo, desde, como su nombre lo indica, otro continente, lo que permite que muchos ciudadanos alcancen a refugiarse y sobrevivan al impacto. Nueva York está separada de Moscú por 7.500 kilómetros, una gran distancia que necesitaría de un misil balístico intercontinental, en caso de una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Pero si la distancia es más corta, como la que hay, por citar un ejemplo, entre Moscú y Berlín, separados por unos 1.600 kilómetros, basta con un misil de mediano alcance, lo que da a los ciudadanos apenas 10 minutos de tiempo para buscar refugio, que es lo suficiente para sacar de la cama al líder del Estado y bajarlo a un búnker especialmente preparado. Pero por desgracia, más del 90% de la población de las grandes ciudades obviamente no tendrá ninguna opción. Mientras te enteras y sales de la casa, solo alcanzas a decir adiós. Soy Gabriel Bulgakov y en esta ocasión les presentamos un video de esos que les encantan a nuestros seguidores más fieles, una clase de historia. Les explicaré en qué consistió la crisis de los misiles de 1962 entre dos potencias nucleares, Estados Unidos y la Unión Soviética, que usó a su aliado latinoamericano, Cuba, como base de misiles apuntando Washington, Nueva York, Las Vegas, San Antonio, San Francisco, San Diego, Todos los Santos, Los Ángeles y los demonios. Pero no crean que la crisis la empezaron los rojos, pues sepan que Estados Unidos fue el primero en desplegar misiles balísticos con ojivas nucleares en Italia y Turquía, apuntando directamente hacia Moscú y San Petersburgo. Y esas ojivas tenían un poder destructivo 100 veces mayor a la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima al final de la Segunda Guerra Mundial. Les contaré cuáles fueron los antecedentes de ese casi Armagedón, los motivos, las consecuencias y cómo se logró un acuerdo segundos antes de que uno de los presidentes terminara presionando el botón nuclear. Hoy descubrirán cómo esta situación de desconfianza entre potencias nucleares rivales no ha cambiado con el tiempo. Y es que, como decía mi abuelo, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y por eso mismo les explicaré cómo algunos no han aprendido esa lección. No en vano, en el mundo estamos como estamos. Hoy vamos a recordar uno de los momentos más tensos del siglo pasado y de la historia. Han pasado 60 años, pero ese episodio cobra gran vigencia en la actualidad. Y es que durante décadas, desde John F. Kennedy, los presidentes de Estados Unidos han apretado la cuerda lo suficiente para presionar a Rusia, pero no tanto como para crear una amenaza como la de 1962. Joe Biden parece que ha presionado demasiado y Donald Trump ya ha empezado su campaña presidencial porque promete calmar las aguas. Sin más introducción, pónganse cómodos y empecemos. Para entender la crisis de los misiles de 1962 debemos repasar algunos antecedentes. Recordemos que la Revolución Cubana provocó la caída del dictador Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959. Y con Fidel Castro en el poder, Cuba se convirtió en una grave preocupación para el gobierno estadounidense, dada la proximidad geográfica de Cuba con Estados Unidos, por lo que en Washington pusieron a la isla como un nuevo e importante factor en la Guerra Fría. No en vano, en marzo de 1960, el presidente Eisenhower ordenó a la CIA que desarrollara un plan para la invasión de Cuba y el derrocamiento del régimen de Fidel Castro. La CIA organizó una operación en la que entrenó y financió una fuerza de cubanos contrarrevolucionarios exiliados anticastristas conocida como Brigada 2506. John F. Kennedy llegó a la Casa Blanca en enero de 1961 y su administración heredó el plan de invasión de Cuba y concluyó que Fidel Castro representaba una amenaza para toda América Latina. Luego de consultar con sus asesores, dio su consentimiento para proceder con el plan de la CIA para invadir Cuba de forma clandestina.
el ataque salió mal desde el principio. El 17 de abril de 1961, los hombres de la Brigada 2506 desembarcaron en Bahía de Cochinos, evento también conocido como Invasión a Playa Girón, y fueron derrotados en tan solo 2 días por las Fuerzas Armadas cubanas, bajo el mando directo de Fidel Castro. Esta es, sin duda, una de las mayores humillaciones en la historia de la inteligencia de los Estados Unidos de América. La fallida invasión estadounidense de Cuba fortaleció la posición de Fidel Castro, que procedió a proclamar abiertamente su intención de adoptar el socialismo. La administración Kennedy, decidida a compensar el fiasco, inició la Operación Mangosta, que consistía en actividades políticas, psicológicas, militares, de sabotaje y de inteligencia en Cuba, así como intentos de asesinato propuestos contra líderes políticos clave, incluido Fidel Castro. Llegados a este punto, hagamos un paréntesis y ubiquémonos ahora en Europa. Sepan que en 1958 el presidente estadounidense Eisenhower planeó desplegar misiles balísticos Júpiter con capacidad nuclear en Francia, apuntando hacia Rusia. Pero Charles de Gaulle, uno de los pocos líderes que supo plantarle cara a Estados Unidos y a la OTAN, se negó a la propuesta. La negativa de Francia impulsó a Estados Unidos a explorar la posibilidad de desplegar los misiles en Italia y Turquía, que finalmente dieron el visto bueno. Decenas de misiles Júpiter con capacidad nuclear desplegados en Italia y Turquía en 1961 podían llegar a Moscú en tan solo 10 minutos. Antes de eso se habían desplegado 60 misiles estadounidenses Thor en el Reino Unido, también con capacidad nuclear. Ante la evidente amenaza nuclear, el 24 de mayo de 1962, el líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, citó a un Consejo de Defensa en el que propuso enviar a Cuba 40 misiles balísticos con ojivas nucleares, que tras ser desplegados en la isla deberían apuntar a Estados Unidos de este a oeste. De esta manera, Moscú esperaba tomar a Washington por sorpresa, pero el plan soviético tenía un problema. El objetivo de Fidel Castro para ese entonces era lograr el retiro de todas las bases extranjeras y no crear otras. Por eso, poner los misiles soviéticos en Cuba no sería tarea fácil para el Kremlin. Los soviéticos le jugaron a Fidel Castro la psicológica. Le advirtieron que los estadounidenses iban a tratar de derrocarlo por la fuerza, como lo habían intentado en la invasión de Bahía de Cochinos, y los misiles nucleares soviéticos en Cuba podrían servir como garantía contra la reanudación de los intentos estadounidenses de sacarlo del poder. Es más, los soviéticos le advirtieron a Fidel Castro que como parte de la Operación Mangosta, la CIA estaba preparando un ataque de falsa bandera que involucraría intentos de derrocarlo. Por supuesto que Fidel Castro entendía a la perfección que la instalación de misiles nucleares soviéticos en Cuba era de gran interés para la Unión Soviética, que buscaba el equilibrio estratégico con Occidente en plena Guerra Fría. Pero al mismo tiempo entendía que esos misiles en Cuba podrían evitar los intentos de la CIA por derrocarlo. Tras una reunión de alto nivel en La Habana a finales de mayo de 1962 y tras consultarlo con sus colaboradores más cercanos, entre ellos, claro está, se encontraba el Che Guevara, y tras hablarlo toda la noche con su almohada, Fidel Castro dio su consentimiento a la propuesta soviética de desplegar misiles con capacidad nuclear en la isla. Ante el sí de La Habana, el Ministerio de Defensa soviético recomendó desplegar 40 misiles balísticos R-12 y R-14 equipados con ojivas nucleares, que tenían un alcance de 1.700 y 3.400 kilómetros, lo suficiente para alcanzar casi que cualquier ciudad continental de Estados Unidos. La misión no era fácil, pues desplegar estos misiles requiere de una tremenda logística. Por eso debieron enviar un gran número de especialistas, concretamente unos 50.000. También movilizaron a las costas de Cuba una flotilla de 2 cruceros, 4 destructores, 12 barcos lanzamisiles y 12 submarinos. Con esto, amigos, creo que les va quedando claro que la Unión Soviética planeó una enorme demostración de fuerza militar a las puertas de los Estados Unidos de América. Pero les recuerdo que esta medida disuasoria fue motivada por los misiles estadounidenses con capacidad nuclear que apuntaban a Moscú y San Petersburgo desde Italia, Reino Unido y Turquía.
Llegados a este punto, me gustaría contarles un dato de impacto. Es obvio que el desplazamiento de 50.000 personas a un lugar lejano crea el riesgo de una fuga en materia de inteligencia. Es por eso que nace en Moscú en junio de 1962 la Operación Anadyr, una operación soviética de película que pretendía engañar a todo el mundo, tripulación incluida, de los verdaderos motivos de la movilización. Imaginen que hasta los miembros de la tripulación se les dio información por adelantado que no se correspondía con la realidad. Les dijeron, por ejemplo, que irían a un viaje al extremo norte y se les recomendó prepararse para un clima frío prolongado. Se les otorgó toda una variedad de prendas para el frío en los puertos de salida para eliminar las dudas sobre la dirección ártica de la campaña. Ni siquiera los capitanes de los barcos fueron informados. La orden de dirigirse a Cuba se daría en el camino. Los verdaderos motivos de la movilización era tan secreta que ni siquiera el que se convertiría en comandante de las tropas soviéticas en Cuba lo sabía. Se enteró en alta mar. Anadyr es una ciudad ubicada en el frío extremo oriental ruso. Así que la Operación Anadyr, desde el nombre, ya intentaba engañar a la OTAN y Estados Unidos. El secretismo y la implementación de medidas de desinformación fue tal que la inteligencia estadounidense y de la OTAN no pudieron revelar de manera oportuna y precisa el propósito, los objetivos y la escala de la operación. Cuando Estados Unidos sintió un airecito en la nuca con olor a vodka y volteó a ver quién era, se encontró con tropas soviéticas campando a sus anchas en su patio trasero. A principios de agosto de 1962 llegaron a Cuba los primeros barcos soviéticos y un mes más tarde, el 8 de septiembre de 1962, se descargó en La Habana el primer lote de misiles balísticos de mediano alcance. Cabe destacar que durante un vuelo de inteligencia sobre la isla, Estados Unidos vio a soviéticos operando en la zona, y al ver una gran acumulación de armas soviéticas, quedaba claro que los rusos no llegaron a Cuba para ayudarles a cortar caña de azúcar. Las alarmas sonaron en la Casa Blanca, pero durante semanas no pudieron descifrar las verdaderas intenciones de los soviéticos en Cuba. En los primeros días de septiembre, Kennedy declaró que Estados Unidos, bajo ninguna circunstancia, toleraría misiles soviéticos a 150 kilómetros de su costa. Era una exigencia razonable, pues a nadie le gusta tener misiles enemigos en la puerta de su casa. Por desgracia, si la petición viene de Moscú, nadie la escucha. Hasta el día de hoy. El líder soviético Nikita Khrushchev pidió a Estados Unidos mantener sus aviones de reconocimiento fuera de Cuba, subrayando que esas incursiones constantes no eran otra cosa que parte de una política de intimidación estadounidense. Se sabe que Estados Unidos suspendió ese tipo de vuelos sobre la isla del 5 de septiembre al 14 de octubre. Y es justo el 14 de octubre cuando los rusos terminan el trabajo negro en Cuba, pues para ese día los 40 misiles soviéticos con capacidad nuclear y la mayor parte del equipo soviético ya habían sido desplegados en la isla, y en Estados Unidos no se habían ni enterado. Se enteraron horas más tarde cuando un avión de reconocimiento estadounidense sobrevoló Cuba y tras analizar las fotografías el 15 de octubre de 1962, analistas de la CIA de repente descubrieron que les había faltado inteligencia al detectar muy tarde misiles balísticos soviéticos de medio alcance R-12. Lo peor de todo no era eso, sino que no sabían si esos misiles tenían capacidad nuclear o no. Y eso era un problema serio. Con fotografías en mano, Kennedy convocó a sus asesores más cercanos para proponer algunos planes, escoger uno y resolver la crisis. Algunos asesores abogaron por un plan que era más malo que un hot dog sin salchicha, pues apoyaban un ataque aéreo para destruir los misiles soviéticos en Cuba, seguido de una invasión estadounidense de la isla. El plan era malo porque bastaba que a la URSS le quedara un misil con una ojiva nuclear para que los rojos atacasen cualquier objetivo estadounidense. Era un riesgo enorme que asesores militares estadounidenses parecía que no tenían en cuenta. Otros asesores de Kennedy propusieron lanzar severas advertencias a Cuba y a la Unión Soviética, pero quedaba claro que eso no funcionaría.
Una pena que en los primeros días de la crisis a nadie en Washington se le ocurriera proponerle a los soviéticos quedar en tablas. Es decir, ellos sacaban los misiles estadounidenses de Italia y Turquía que apuntaban a Moscú y los soviéticos quitaban los suyos de Cuba que apuntaban desde Washington a Los Ángeles y a los demonios. El 22 de octubre de 1962, Kennedy, al dirigirse por televisión a su pueblo, contó sobre los planes de crear un cerco naval alrededor de Cuba, con lo que conseguirían un bloqueo aéreo naval, lo que suponía, por cierto, la existencia de un auténtico estado de guerra. Ese mismo día, Kennedy envió una carta que exigía a los soviéticos que desmantelaran las bases de misiles ya en construcción o terminadas, y devolvieran todas las armas ofensivas a la Unión Soviética. La carta fue la primera de una serie de comunicaciones directas e indirectas entre la Casa Blanca y el Kremlin durante el resto de la crisis, que duró 13 largos días. El 24 de octubre, Moscú respondió al mensaje de Kennedy con una declaración de que el bloqueo naval estadounidense alrededor de Cuba era un acto de agresión y que se ordenaría a los barcos soviéticos con destino a Cuba que continuaran con su trayectoria a la isla. Sin embargo, para evitar un enfrentamiento en el mar, durante los días 24 y 25 de octubre, algunos barcos soviéticos dieron la vuelta ante la línea del bloqueo estadounidense. Fue entonces cuando Khrushchev propone a Kennedy a que se comprometiera por escrito a no atacar a Cuba, ni intentar derrocar a Fidel Castro, para que la Unión Soviética retirase sus misiles de la isla. Kennedy respondió que Estados Unidos estaba dispuesto a hacer un compromiso de caballeros de no invadir Cuba si la Unión Soviética retiraba sus armas ofensivas. Y es que Estados Unidos es campeón en proponer compromisos de caballero para luego no cumplirlos. Recordemos que tras la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos y la OTAN prometieron a Rusia no expandir sus bases militares al este. Prometieron literalmente no acercarse ni una pulgada más hacia Rusia. Pero ese compromiso de caballeros no quedó por escrito. Y es eso básicamente la raíz de los problemas geopolíticos actuales en torno a Rusia. Sin un final aparente de la crisis de los misiles a la vista, las fuerzas estadounidenses se colocaron en condición de defensa DEFCON 2, que es el paso previo antes de dar inicio a una guerra nuclear. Para el 26 de octubre de 1962 todo parecía indicar que la guerra nuclear era inminente y que un ataque de Estados Unidos en Cuba para eliminar los misiles soviéticos era la mejor carta a jugar para los estadounidenses. Afortunadamente en la Casa Blanca se encontraba Kennedy y no un Biden, porque era precisamente Kennedy el que insistía todo el tiempo en darle un poco más de tiempo al canal diplomático. Y es este punto, estimados amigos, lo que hace que la situación que vivimos en la actualidad sea más peligrosa que en 1962. Pues los que están al mando de las potencias occidentales hace rato que eliminaron la vía diplomática para resolver el actual conflicto. ¿Cuánta falta hace un Kennedy en la Casa Blanca a día de hoy? El 26 de octubre de 1962, Kennedy le dijo a sus asesores que si en 2 días la crisis no se resolvía, comenzaban a bombardear las bases de misiles soviéticas en Cuba. 180.000 soldados estadounidenses congregados en el paraíso de la bella Florida cogían valor para ir al mismísimo infierno. 50.000 soldados soviéticos que pensaban que se iban de excursión al Polo Norte, de repente se encontraron entre palmeras de coco comiendo ropa vieja para luchar sin saber que la muerte sería inevitable. Al tiempo que 270.000 efectivos cubanos entendieron que se encontraban quizás en la pista de baile equivocada. El pavor se apoderaba de las grandes ciudades estadounidenses, pues por primera vez en la historia moderna, el tío Sam combatiría de local en su territorio continental. Muchos norteamericanos abandonaron las grandes urbes por temor a un ataque nuclear soviético inminente. El 26 de octubre de 1962, el mundo se encontraba al borde de la primera y quizás la última guerra nuclear.
La noche del 26 de octubre, Khrushchev envió un mensaje a Kennedy, un mensaje largo y emotivo que planteó el espectro del holocausto nuclear, pero al mismo tiempo presentó una propuesta de resolución. Si no hay intención de condenar al mundo a la catástrofe de la guerra termonuclear, entonces no solo relajemos las fuerzas que tiran de los extremos de la cuerda, tomemos medidas para desatar ese nudo. Estamos listos para esto. Al día siguiente, Khrushchev envió otro mensaje, indicando que cualquier acuerdo propuesto debe incluir la retirada de los misiles Júpiter estadounidenses de Turquía. Sin embargo, aunque por vía diplomática indicaron que su país retiraría los misiles de Turquía, esto no podía ser parte de cualquier resolución pública de la crisis de los misiles. Pues claro, querían crear la impresión frente a la opinión pública de que habían ganado el pulso ante los soviéticos. A la mañana siguiente, el 28 de octubre de 1962, Khrushchev envió una declaración pública de que los misiles soviéticos serían desmantelados y retirados de Cuba. Una decisión que no fue consultada con Fidel Castro, ya que él no hubiese aprobado que los misiles fueran retirados. Según las memorias de Khrushchev, si Estados Unidos hubiera atacado las posiciones soviéticas en Cuba, ellos habrían hecho uso de las armas nucleares a su disposición en la isla para atacar directamente al territorio estadounidense. El cuartel general estadounidense desconocía que había armas nucleares en los submarinos soviéticos cerca de Cuba, hecho que solo se hizo público en el 2002, cuando Rusia desclasificó documentos. Es decir, estimados amigos, el plan estadounidense de atacar primero hubiera acabado de una u otra manera con al menos una ojiva nuclear cayendo en territorio estadounidense. Creo que también debemos darle mucho crédito a Kennedy, pues supo controlar a sus militares y gracias a su búsqueda de un entendimiento diplomático supo evitar un enfrentamiento nuclear, al aceptar en secreto también las condiciones de la Unión Soviética sobre los misiles estadounidenses en Turquía, que fueron retirados solo en abril de 1963, y no fue hasta 1987 que se desclasificó este detalle. No en vano, en la prensa occidental, Kennedy fue el gran ganador, pero en la práctica, la Unión Soviética y Estados Unidos quedaron en tablas. El gran ganador quizás fue Fidel Castro. Un punto a tener en cuenta es que si Moscú hubiera querido, podría haber continuado manteniendo armas nucleares en Cuba. Después de todo, las negociaciones no incluyeron de ninguna manera a los misiles nucleares tácticos Luna, ya instalados en la isla, porque Washington desconocía totalmente sobre su existencia. Sin embargo, por si acaso, el Kremlin decidió retirarlos. Visto en retrospectiva y dado el temperamento de Fidel Castro, la decisión soviética fue totalmente razonable. Sepan que al final de la crisis y en un esfuerzo por entenderse mejor, se creó el llamado teléfono rojo, una línea directa entre la Casa Blanca y el Kremlin. Cabe destacar también que al haber estado tan cerca de un conflicto nuclear, Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a reconsiderar la carrera armamentista nuclear y se dieron los primeros pasos para acordar un tratado de prohibición de ensayos nucleares. Si en 1962 Estados Unidos desplegó misiles nucleares en Italia y Turquía apuntando a Moscú, y los rusos respondieron instalando misiles nucleares en Cuba, 60 años más tarde nos encontramos al borde de una situación similar, porque los avances tecnológicos han logrado desarrollar misiles de largo alcance con capacidad nuclear, capaces de esquivar los sistemas de defensa del enemigo. No obstante, Estados Unidos sigue avalando expandir a la OTAN hacia las fronteras rusas con misiles apuntando hacia el Kremlin. Y al estar cerca de Rusia le da a Moscú menos tiempo de reacción. La pregunta es, ¿se atreverá algún aliado latinoamericano a permitirle a los rusos instalar misiles cerca de las fronteras de Estados Unidos como lo hizo Cuba en 1962? Alguien por ahí dijo una verdad muy grande: toda guerra termina con un tratado de paz. Entonces, ¿no es mejor firmar tratados de seguridad y de no agresión antes de llegar a un apocalipsis nuclear? Claro que es mejor, pero por desgracia, los políticos actuales están más interesados en demostrar quién tiene más grande su misil. Esperemos que llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Un abrazo de paz a todos.
Hasta la próxima.